Miren ustedes, búsquense a la segunda epístola de Timoteo. Me la van a leer allá ustedes suavecito para que vayan captando el mensaje. ¿Segunda de Timoteo? Segunda de Tesalonicenses. Esa. A ver, segunda de Tesalonicenses. ¿Qué pasó? Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, Sí. versículo 7. 2:7. Así dice la santa palabra. ¿Ya? Porque ya está actuando el misterio de la iniquidad. Solo al presente hay quien lo detiene, hasta que sea quitado de en medio. Correcto. Recuerden ustedes esto, todos ustedes, recuerden que esta carta, cuando la escribe el apóstol Pablo, que fue aproximadamente en el año 50 después de la era, después del nacimiento del Mesías, el apóstol está viviendo bajo el Imperio Romano. O sea que existe, para ese momento es el Imperio Romano. Y cuando el apóstol dice aquí, porque ya está en acción el misterio de la maldad, el misterio de la iniquidad, el apóstol ya lo estaba viendo por inspiración del Espíritu Santo, ya él lo veía. Ya él veía el cuerno pequeño actuando, pero no de manera independiente. Por eso el apóstol dice, solo que hay quien al presente, o sea, en ese momento, lo detiene. Lógicamente, quien lo estaba deteniendo en ese momento era la existencia del Imperio Romano. Porque el Imperio Romano se estaba caracterizando, era en lo militar, no tanto en lo religioso, como en lo militar. Porque el imperio dominaba era a través de lo militar, no a través de lo religioso. El imperio lo que sí hacía era que cuando dominaba una región, a lo militar, pues le inyectaba la parte religiosa pagana. Pero su accionar principal era lo militar. Tanto que el lema de los emperadores romanos era la Pax Romana, o sea, la paz romana. Y ellos decían que para llevar la paz a una región tenían que dominarla militarmente. Y ellos decían que la guerra la hacían para llevar la paz. Ese era el lema de ellos. Entonces su accionar principal era la parte militar, no la parte religiosa. Pero el engendro que llevaba adentro no tenía que ver con lo militar. Ellos no les interesaban tanto lo militar para ellos, sino lo religioso. Ellos querían tener una vida independiente a lo militar. Ellos querían ser exclusivamente religiosos, no militar. Pero ellos sabían que en ese momento no podían enfrentarse a los emperadores romanos, porque los emperadores romanos tenían mucho poder en ese momento. Era el imperio el que mandaba. Pero ellos buscaban la forma de cambiar esa situación, de colocar el imperio al servicio de ellos. Ellos querían cambiar la balanza. En ese momento el imperio estaba arriba, la fuerza militar estaba arriba y ellos abajo. Pero ellos querían cambiar la balanza.
Y a la verdad que lo consiguieron. Vamos a verlo para que vean. Entonces, ahora vamos a ver estos detallitos que son importantes, para que vean cómo ellos fueron cambiando la balanza. El cuernito pequeño. Nuestro Mesías forma su iglesia. Yeshua empieza a organizar su iglesia. Es conocida como la Iglesia Cristiana Apostólica, a la cual pertenecemos nosotros, a la cual pertenecen ustedes allá en México. A la Iglesia Cristiana Apostólica. Vamos a leer un momentico Hechos 20:29. Ahí estamos a leer, pastor. ¿Hechos qué? Tío Nelson. Hechos 20:29 a 31, para ser más específico. A ver, eso lo voy a leer. Correcto. Pastor, ¿me permite va a leer mi hija? Que la hija va a leer. Con mucho gusto, claro que sí, estaremos encantados de escucharla. Yo sé que después de mi patria partida entrarán entre vosotros lobos feroces que no perdonan al rebaño, y de entre vosotros mismos se levantarán hombres que hablan perversidades para arrastrar a los discípulos tras sí. Por tanto, verá, recordando que por 3 años, noche y día, no se cese de amonestar con lágrimas a cada uno. Muchas gracias, mija. No. Allí está plasmado en esa lectura lo que le empezó a suceder a la Iglesia Cristiana Apostólica, lo que también se conoce como la Iglesia primitiva. Muchas gracias, mija. Nuestro Mesías forma su iglesia apostólica con 12 apóstoles. Y viene el apóstol y le dice estas palabras de alerta,
tengan mucho cuidado. Le dice, porque les van a suceder dos cosas gravísimas. La primera, van a empezar a entrar a esta iglesia gente indeseable, gente oportunista, gente engañadora, y los llama lobos rapaces. Y dice, van a querer devorar este rebaño que acaba de formar nuestro Mesías. O sea, van a ser instrumentos de Satanás que vienen con órdenes precisas del demonio: destruir este rebaño santo. Dice, pero la segunda es todavía más grave, porque en la primera viene gente de afuera a meterse aquí a destruir el rebaño, pero la segunda es la que dicen en el versículo 30. Dice, de nosotros mismos van a salir esos lobos rapaces también. Van a surgir lobos rapaces. O sea que de los mismos cristianos apostólicos van a surgir personas que van a torcer el evangelio santo del Mesías para engañar a este mismo rebaño. Son dos circunstancias de las cuales previno el apóstol Pablo a la naciente iglesia cristiana. Y eso lo veía tan claro el apóstol, que eso le iba a suceder a ese rebaño pequeño, que miren lo que él dijo en el versículo 31. Vale, a ver, Fernanda, pastor. A ver, Chuchito, a ver. A ver, vale, Chuchito, pastor. Sí, claro. A ver, le dijo. Fuerte. Aquí. Quiero que se trate. Fuerte, Chuchito. Aquí, 31. Aquí. ¿Ah? Por tanto, velad. ¿Sí? ¿Estás bien? Velad, recordando que por Nestar, No, por 3. por 3 años, de noche y día, nos deseamos estar con lágrimas, por lágrima, Ah. ¿a dónde? Ah. Cada uno. A cada uno. Fuerte. 32. Y ahora os encomiendo a Dios y a la palabra de gracia que puede edificar y ni la Y dar. y dar La herencia a todos los santificados. Correcto, muy Amén. bien. Muchas gracias, amigo. Por la nariz no pude. Ok. Muchas gracias, amigo. Fíjense lo que acaban de leer ahí. El apóstol por 3 años dice, no he dejado de estárselos diciendo a cada uno de ustedes llorando. O sea que el apóstol estaba preocupado. Él sabía que eso iba a pasar. Y entonces él trataba de preparar, de alertar a cada uno de sus hermanos en la fe, de que estuvieran alerta de esas personas. Pues bien, miren ustedes que penetraron. No solo penetraron
sino que de ahí mismo, como había profetizado el apóstol, de allí mismo, de adentro de ese rebaño santo, surgieron personas que torcieron el evangelio y empezaron a sacar gente de allá adentro para llevarla, como dice la profecía aquí, tras de sí, o sea, tras de ellos, por un camino de perdición. Y entonces nosotros vemos que el cristianismo posteriormente se divide. Y en la historia encontramos la primera división, lo que se conoce como el cristianismo mayoritario, que es el conformado por los llamados obispos. El cristianismo mayoritario, conformado por los llamados obispos. El cristianismo minoritario, dirigido por un monje llamado Arrio. Pastor, ¿me puede hacer favor de volverme a repetir el 1 y el 2? Correcto, empecemos primero. La división del cristianismo apostólico. Primero, el cristianismo mayoritario. Conformado por los llamados obispos. Ok. Que estaban dirigidos, gracias, estaban dirigidos por Atanasio y Alejandro, obispo de Alejandría. Dirigidos por Atanasio y Alejandro, obispo de Alejandría. Esa es la primera. ¿Cómo? Sí, está bien, pastor. Bien, esa es la primera división. La primera rama que sale del cristianismo apostólico. La segunda división o segunda rama es el cristianismo minoritario. Ajá. Que estaba dirigido por el monje Arrio y Eusebio, obispo de Nicomedia. Estaba dirigido por el monje Arrio y Eusebio, obispo de Nicomedia. Sí, pastor. Y frente a esas dos divisiones estaba la fracción más pequeña, que era la iglesia apostólica, que se había mantenido al margen de esas dos divisiones que acabamos de mencionar. O sea, las que no entraron en esas disputas, ¿sí? Ok. O sea, la iglesia apostólica iba por su dirección correcta. Una fracción mucho más pequeña.
¿Ya? Sí, pasando bien. Muy bien. Debido a esa división que tuvo la Iglesia Apostólica entre cristianismo mayoritario y cristianismo minoritario, entonces como el cristianismo minoritario se basaba en una doctrina pilar que era la negación de la divinidad del Mesías, o sea, negarle la divinidad a Yeshua. En otras palabras, ellos decían que Yeshua no era el mismo Elohim, no era el mismo Todopoderoso. Mientras que el cristianismo mayoritario decía lo contrario, que Yeshua sí era el Todopoderoso, el soberano, Elohim. Pero en esa disputa, quiero aclarar, no entró la fracción original del cristianismo, la que había quedado mucho más pequeña, que era la Iglesia Apostólica. Esa siguió conservando las doctrinas originales de los apóstoles. En vista de esa división, ya el cristianismo ese que hablamos mayoritario se había regado mucho por el Imperio Romano. Ya era una fuerza bastante importante dentro del Imperio Romano, aunque todavía no era independiente, pero ya había cobrado una fuerza importante, o sea, se había regado con sus doctrinas torcidas, pero ya se había regado ya, ¿sí? Tanto que este cristianismo mayoritario, que fue de donde, bueno, ahora lo decimos después, de este cristianismo mayoritario había penetrado en las esferas de la corte imperial. O sea que ya había mucha gente importante dentro de la corte del Imperio Romano que ya se habían convertido a este tipo de cristianismo mayoritario. Pero como estaban enfrentadas las dos corrientes, el cristianismo mayoritario con el cristianismo minoritario, o sea, con Arrio, los arrianos, eso estaba causando mucha molestia dentro del imperio. Entonces el cristianismo mayoritario, fíjense que estamos hablando de puro cristianismo, de pura religión. El cristianismo mayoritario acude a la fuerza política, en este caso al emperador Constantino el Grande, y le pide al emperador que los ayude para aplastar al cristianismo minoritario de Arrio. Entonces ese pedido que le hace el cristianismo mayoritario al emperador coloca al emperador en un dilema muy delicado. ¿Por qué? Porque Constantino el Grande, como emperador que era el pontífice máximo de la religión pagana de su imperio, del Imperio Romano. Por lo tanto,
él no podía así de buenas a primera darle un apoyo militar a una corriente religiosa que era totalmente contraria a sus principios religiosos, que eran el cristianismo mayoritario. El otro dilema que tenía el emperador era que lo presionaba su papá, el papá de Constantino, que se llamaba Constancio Cloro, y que era una fuerza importante dentro del imperio, y él era pagano también. Y entonces presionaba al hijo, cuidado, cuidado con estos cristianos. Pero al mismo tiempo Constantino tenía la presión de la mamá, por otro lado, que la mamá no era pagana, sino que pertenecía a ese cristianismo mayoritario. Se llamaba Helena. Entonces, por ese otro lado, Constantino también estaba en un dilema. Si le daba el apoyo a ese cristianismo mayoritario por conducto de la mamá, por presión de la mamá, le brincaba el papá. Y si no se lo daba al cristianismo, entonces le brincaba a la mamá. O sea, que él por donde se metiera tenía la presión, tenía el dilema. Pero la historia nos dice a nosotros que Constantino era un emperador astuto, hábil. Por algo mandaba como emperador, por algo sostenía el imperio. Y entonces Constantino, para solucionar este problema, se ideó una fórmula muy curiosa, que fue la siguiente. Él llamó a los altos jerarcas del cristianismo mayoritario, porque él sabía que ese cristianismo mayoritario era el que tenía la mayor fuerza dentro de su imperio, la mayor fuerza religiosa, porque se había extendido mucho. Entonces él tenía que manejar la situación con mano de seda. Y él dice, si no le doy el apoyo a ese cristianismo mayoritario, se me van a revolver dentro del imperio y me van a causar un problema serio. Y yo no los puedo atacar de frente porque tengo la presión aquí de mi mamá, que es cristiana y pertenece a ese cristianismo. Y si no los aplasto, si no los ataco, entonces por este lado me brinca el padre mío y el imperio mismo, porque me dice, ¿por qué usted no ataca a esa corriente religiosa que es contraria a nosotros? Entonces él por eso llama a todos los jerarcas de ese cristianismo mayoritario y empieza a sostener unas conversaciones, unas reuniones en privado con esos jerarcas. Y allí es donde entra lo ingenioso de la fórmula de Constantino. Y Constantino les dice entonces a ellos, bueno, ustedes me están pidiendo a mí que los ayude para aplastar a los arrianos. Yo así por así no puedo ayudarlos, porque tengo muchas cosas que me impiden ayudarlo de manera directa, ahora en este momento. Pero, perdón, si ustedes me cumplen unas condiciones que yo les voy a poner, yo con mucho gusto los apoyo.
esta gente que no tenía escrúpulos de ninguna especie, los jerarcas, esos obispos, como nunca lo han tenido, ni aún en los tiempos actuales. Le dijeron a Constantino, bueno, vamos a ver cuáles son esas condiciones, para ver si las podemos cumplir. Constantino le dijo, bueno, la primera es la siguiente. Nosotros, los paganos, se la muestra, adoramos esa diosa. Esa es Venus. Miren, que tiene a su hijo en los brazos, Cupido. Nosotros la adoramos a ella. Si ustedes la adoran a ella, no hay problema. Pero como estos obispos, como les digo, no tenían escrúpulos de ninguna especie, yo lo que les interesaba, y como les interesa aún ahora en los tiempos actuales, es el poder y el dinero. Y tener una vida, no sé cómo le dirán allá en México, acá nosotros le decimos una vida chévere, una vida de pachá, de comodidades. Sí, es lo más o menos lo mismo, pastor. Ah, bueno. A ellos les interesa es eso. Tanto que en la vida actual todavía les interesa eso. Entonces ellos ahí en reunión empezaron a analizar la situación. ¿A qué llamamos también un poco de cotorreo? Eso. Bien. Entonces ellos llegaron a una conclusión y dijeron, bueno, como nosotros somos los padres de la iglesia y somos los únicos autorizados para interpretar las escrituras, y así se lo habían enseñado ellos a su feligresía, que ellos eran los únicos que podían interpretar las escrituras. Entonces dijeron, bueno, vamos a decirle a la feligresía que esa imagen es María y que ese niñito que tiene ahí cargado en los brazos Es Jesús. es Jesús. Ah, es donde sacaron que María, que María es esa, ay, la diosa de la fertilidad. Después vamos a analizar también aquí de dónde viene ese nombre Jesús, Yo sé. que precisamente lo colocaron ellos y que es ofensivo al Mesías.